Sígueme, escrito por Carlos Erazo. Y gracias por tenerme aquí en este espacio y poder platicar un poquito contigo. Qué gusto de conocerte. Sí, para nosotros como librería también es un gusto, nos gozamos pues en saber que escritores como tú se están motivando para no solamente escribir, sino sobre todo impactar a esta generación que tanto lo necesita. Pues empecemos hablando de cómo surge la necesidad de escribir Sígueme. Bueno, sí, tengo ya más de 10, 11, 12 años creando contenido en redes sociales. Una de mis pasiones, aparte, bueno, tengo dos. Una de ellas es crear contenido en redes sociales. Me apasiona todo lo que es video, arte digital y las comunicaciones. Pero por otro lado, siempre he tenido también esa pasión de compartir quién Jesús es. Yo crecí en un contexto donde la mayoría de mis amigos más cercanos no conocían a Jesús y pues siempre sentí una carga de poder explicarles y compartirles un poquito de forma clara y precisa. Entonces estos últimos años he pasado haciendo eso, pero ya venía con el tiempo Dios poniendo como un sentir en mi corazón que me encantaría hacer algo por escrito, algo un poquito diferente de los videos y del contenido digital en redes. Y recuerdo que en el tiempo que empecé a sentir eso, Dios también me dio una convicción de que antes de yo poder escribir un libro, tenía que aprender a ser mejor lector. Así que desde hace años vengo con una intencionalidad ya más fuerte de consumir más libros, de ser alguien que lee más. Y pues después de varios años, pues me he enamorado más y más de la lectura. Yo hasta la fecha amo leer, disfruto leer y pues todo lo que yo aprendo, mucho de lo que yo comparto realmente viene de libros que yo leo, de gente de la cual yo aprendo. Y en este caso, después de varios años, pues ya es como que inevitable. Cuando estás leyendo mucho y estás aprendiendo mucho, pues también es hora de también ponerlo en práctica a la hora de escribir. Así que después de años de estar en redes sociales y lidiando con preguntas con la gente en nuestra cultura popular y qué significa seguir a Jesús y cómo lo hacemos en este tiempo de digital, de distracciones, de ansiedad, de influencias ideológicas, nace este libro. Así que el libro ya de por sí trata sobre 4 diferentes cosas. Cómo seguir a Jesús en tu identidad hoy en día, cómo seguir a Jesús respecto a la sexualidad, el amor y las emociones de hoy en día, cómo seguir a Jesús respecto al el deseo nuestro de querer ser popular o que nos den likes o aplausos, y la última parte es cómo seguir a Jesús en un contexto de redes sociales y de salud mental. Claro que sí, Carlos, y precisamente de eso se trataba nuestra próxima pregunta, y es que tu libro abarca, como tú muy bien lo decías, viene dividido en 4, digamos, 4 partes, y entre esas 4 partes van a encontrar aproximadamente, creo, si no estoy mal, 14 capítulos, donde habla sobre diferentes temas muy controversiales y muy reales para la generación de hoy. Y precisamente de eso se trataba nuestra siguiente pregunta, Carlos. ¿Cómo podemos seguir a Jesús en una generación tan llena de tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor? Sí, mira, todo comienza, bueno, un poquito con lo que dijiste. Algo que una convicción muy fuerte que yo tengo es que si la iglesia no discipula a la gente, el mundo lo hará. Y creo que a veces a la hora de ver nuestra cultura y la iglesia y todo, parece que nos hace falta quizás tener un poquito más de conversaciones respecto a algunos de los temas que puede que sean un poquito más difíciles o más complejos o incluso más sensibles, pero como seguidores de Jesús es nuestra responsabilidad el poder discipular a otros, el poder tener esas conversaciones, no necesariamente porque tengamos todas las respuestas o que yo ya tengo que tener todas las respuestas, pero sí tenemos la convicción de que Jesús sí tiene todas las respuestas. Entonces, por eso es que en este libro también algo que yo mencioné es que si este libro fuera un video de YouTube o un video en TikTok, probablemente fuera censurado o clasificado como contenido sensible. Entonces, porque sí, el libro queremos hablar de forma muy práctica y muy abierta respecto a algunos de estos temas un poquito más complejos. Pero tú me preguntaste cómo seguir a Jesús y mantener ese enfoque. Creo que comienza todo una de las ideas que comparto en el libro es que cuando Jesús te hace la invitación, sígueme, no es una invitación casual. Y cuando Jesús te hace esa invitación, sígueme, históricamente y hoy en día es una de las invitaciones más radicales de la historia.
Y en los tiempos de Jesús, cuando un maestro judío le hacía la invitación, sígueme a un discípulo, era porque el maestro veía potencial en ese discípulo. Él decía, ¿sabes qué? Yo veo un propósito mucho mayor del cual estás viviendo y quiero enseñarte cómo vivir en ese propósito y cómo caminar con el propósito que Dios te ha dado. Entonces, cuando Jesús nos hace esa invitación a nosotros, muchos de nosotros quizás nos acostumbramos y decimos, sí, claro, Jesús y la Biblia, muy bien. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, te ve a ti y en amor y con su gracia te invita a seguirle. Y en el libro exploramos al principio con respecto a tu identidad, que eso significan tres cosas. Que cuando Dios te invita a una relación con Él, Él te llama a ser uno de tres cosas. Te llama a estar con Jesús, a ser como Jesús y a hacer lo que Jesús hace. Cuando estás con Jesús es estar en la presencia de Dios primero. Antes de que Dios te llame a hacer algo, Él te llama simplemente a estar con Él. Entonces eso es lo primero, todo inicia ahí. Después te llama también a ser como Jesús. Dios te ama tal y como eres, pero te ama demasiado para dejarte así tal y como estás. Entonces comienza un proceso de aprendizaje donde Dios te va caminando contigo y haciéndote crecer y aprender, y eso lo llamamos santificación, es lo que la Biblia llama santificación. Y por último, cuando vas aprendiendo, no solo lo aprendes solo para quedártelo a ti mismo o para cambiar a ti mismo, sino que Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición a aquellos a tu alrededor. Y por eso Jesús también te llama a hacer lo que Jesús hace. Si Jesús sana, ahora ve y con su poder y su presencia ahora ve y trae sanidad a otros. Si Jesús trae reconciliación, ahora ve y sea un agente de reconciliación. Si Jesús muestra gracia y compasión a aquellos en necesidad, ahora tú ve y muéstrale esa gracia y compasión a otros. Entonces, cuando ese es tu enfoque y tú vives con esa devoción, a pesar que vivimos en un tiempo de distracción, te vas a mover en esa dirección, vas a ser esa luz en medio de la oscuridad, vas a entender que tu identidad principal no es lo que la cultura dice o lo que tus amigos dicen o incluso mis inseguridades o mis luchas, sino que tu identidad principal es la de un discípulo o un verdadero seguidor de Jesús. Es interesante eso que estás hablando, Carlos, porque sinceramente en la actualidad, lo que tú dices en esta era digital en la que vivimos, siempre estamos constantemente escuchando diferentes voces. Entonces, constantemente están esas voces hablándonos a nuestro oído, que muchas veces traen lo que tú estás hablando, inseguridades, nos dicen cómo nos tenemos que vestir, cómo debemos de hablar, cómo debes sugerirte a la hora de enamorarte, qué cosas debes hacer para verte mejor, todo cómo debes de comer, qué cosas no, qué cosas sí. En esta era digital, realmente lo que tú estás hablando, apagar todas esas voces y solamente concentrarnos en lo que dice Jesús de nosotros, creo que es demasiado importante. Yo diría que sería esencial, porque como tú dices, es algo de lo que realmente menos estamos haciendo en esta era. Carlos, nuestra siguiente pregunta es, sabemos que las redes son un arma de doble filo, y cómo podemos usarlas para el bien, ¿verdad? Para dar a conocer a Jesús y todas esas cosas, el mensaje. También se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Cómo podemos usarla sin caer en la adicción a la aprobación y también sin que éstas cambien nuestra identidad? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, para hacer eco a lo que dijiste, que creo que las redes sociales hoy en día, por un lado, es la herramienta y la oportunidad más grande para nuestra generación de compartir a Jesús. Es un excelente método de comunicación. Yo amo el hecho de que podemos usar las redes sociales para estar presente, compartir a Jesús, crear contenido y ser un instrumento de parte de Dios para bendición a otros. Pero eso es cierto. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Las redes sociales podrían, para muchos de nosotros, ser posiblemente una de las amenazas más grandes en nuestra relación con Cristo. Hoy en día hay estudio tras estudio que habla sobre todas las diferentes formas en que las redes sociales pueden que estén dañándote más de lo que te están bendiciendo o más de lo que te están ayudando con respecto a la salud mental o con respecto a la adicción o con respecto a un uso irresponsable.
Y algo que mencionaste tú en este caso fue el deseo de recibir likes o más aprobación. Yo he tenido, en el libro exploro un poquito esta temática, pero yo he tenido muchas temporadas y seguro muchos, cualquiera que ha estado en redes sociales se identifica con eso, donde me he sentido extremadamente inseguro debido a las redes sociales, porque estoy en mis redes y lo que tiende a suceder es que cuando estás en tus redes sociales estás comparando tu propia vida con todos los desastres y tus imperfecciones y todos tus errores y los estás comparando con los mejores momentos de todos tus amigos. Todos en tus redes sociales se ven lindos, tienen maquillajes, todos están viajando, todos son exitosos, todos muestran sus mejores momentos. Y cuando empezamos a compararnos de esa forma, nos empezamos a sentir más inseguros de nosotros mismos. Por otro lado, también es cierto que cuando vemos en las redes sociales que cada quien está subiendo sus mejores fotos y la mejor pose y los mejores videos y todo lo editamos para que parezcamos de cierta forma, también es cierto que eso nos hace sentir inseguros y nos hace querer proyectar cierta imagen y querer pretender ser alguien que no somos realmente. La Biblia me encanta que es brutalmente honesta cuando nos dice que pues todos somos pecadores y que todos tenemos errores. A veces a la hora de hablar sobre seguir a Jesús pensamos que el seguir a Jesús significa ser una persona perfecta y nunca me equivoco y soy siempre así súper buena onda. La verdad es que por la gracia y misericordia de Dios Jesús está trabajando en mí, pero todavía hay áreas de trabajo que necesitan hacer en mi vida. La verdad es que todavía soy un trabajo en proceso. Tengo todavía muchos errores y la razón por la que sigo a Jesús no es porque soy una persona perfecta. La razón por la que sigo a Jesús es porque estoy dándome cuenta y estoy reconociendo que no soy una persona perfecta, que todavía tengo muchos errores, pero sigo a quien sí es perfecto. Por eso necesito un Salvador y Dios está trabajando en mí. Entonces, por un lado, cuando miras lo que dice Jesús y nos enseña Jesús, que somos hijos de Dios. Jesús nos enseña que si tú y yo le pertenecemos a Él, somos adoptados como hijos de Dios. Y cuando eres un hijo de Dios y sabes que tienes la aprobación de tu Padre, eres libre para no necesitar el aplauso de otros. Si tú tienes una convicción en tu corazón que tu Padre en el cielo, que Dios ya te ha dado aprobación en Cristo porque eres su hijo y te ama y eres su hija, y ya estás bien. Si eso es cierto y te aferras a eso, si alguien te critica, vas a estar bien. Si alguien te aplaude, súper bien, buena onda. Si te siguen miles, muy bien. Si no te siguen miles, si te siguen 2 o 1 o nadie, vas a estar bien también. Entonces, cuando pienso sobre esto, me encanta, mi historia favorita tiene que ser la historia cuando Jesús se enfrenta con Juan el Bautista y dice la Biblia que descendió una voz audible que decía: este es mi Hijo amado y en él me complazco. Aquellos que nos están acompañando en este momento, si sigues a Jesús, tienes que escuchar la voz de tu Padre Celestial en este momento diciéndote a ti personalmente: tú eres mi hijo y mi hija amada y en ti me complazco. Y algunos dirán: sí, pero es que eso es después de que yo me porte bien, o yo haga esto, o yo haga ministerio, o yo haga lo otro. Y lo interesante es que cuando Dios le dice eso a Jesús, a su Hijo Jesús, no era después de haber hecho milagros, no era después de haber sanado gente, todavía no había muerto en la cruz, todavía no había resucitado. Eso fue el inicio de su ministerio. Entonces Jesús tuvo ese poder para ir a hacer lo que Dios lo llamó a hacer debido a que ya tenía la aprobación de tu Padre, y eso sigue siendo el caso con nosotros. Ya tienes, si estás en Cristo, ya tienes la aprobación y el aplauso del único del que importa. Todos los demás vienen o van, está bien, pero ya eres libre de buscar esa aprobación. Y a mí me encanta mucho, Carlos, que en tu libro hablas mucho de que no pones ejemplos, bueno, pones muchos ejemplos bíblicos, claro, muchas citas bíblicas, pero también me gusta que hablas desde tu propio testimonio, de tus propias experiencias que has tenido, y abres tu corazón y las dejas compartir con los demás, y eso me gusta mucho porque creo que hay cosas por las que has pasado que muchos de nosotros de una u otra manera también la han vivido o también la están viviendo, y se pueden sentir identificados con tus experiencias, y eso a la hora de tomar un libro, creo que muchas de las personas cuando lo lean se van a sentir muy identificados
y de hecho van a pensar también en regalarlo a otras personas que quizás necesitan leer es eso que tú estás escribiendo, esas experiencias por las cuales has vivido. Y me gusta mucho que al principio de tu libro hablas de que también estabas tras esos sueños, tras esas metas, que tenías pues la visión de alcanzar a muchos para Cristo a través de tu mensaje, de videos y todo, pero que sentiste que llegó un momento en que tu enfoque, sí, estaba bien el objetivo, pero que realmente no estabas completamente poniendo tus ojos completamente en Jesús, sino como que mirando todas estas cosas alrededor. Y yo creo que muchas de las personas se pueden identificar, personas que están trabajando en el ministerio, personas que tal vez están trabajando, ya sea como lo que tú estás haciendo, que es creando contenido en las redes, personas que están en la calle quizás evangelizando, entregando un tratado, personas que quizás de pronto aún están soñando o están experimentando ese llamado de Dios para ser utilizado en un área específica. Pero creo que es muy importante lo que compartes en tu libro de centrar nuestros ojos en Jesús, en hablar de Jesús, pero que nuestra vida propiamente esté centrada solamente en Cristo. Sí, claro. Mira, yo creo que en mi vida pues es un proceso, así como lo comparto en el libro. Han habido varias temporadas donde Dios me ha tenido que confrontar. Y lo que dijiste al principio me gustó. Creo que es cierto cuando que alguien me parece que dijo que la gente admira tus fortalezas, pero conecta con tus debilidades. Entonces, en este libro también yo intento abrirme y contar, mira, estas han sido mis debilidades, estas han sido algunas de mis luchas, y en esto Dios todavía me está ayudando. Y sin duda, muchas veces Dios me ha confrontado y me sigue confrontando cuando encuentro que en mi corazón sí quiero compartir la palabra de Dios, sí quiero ser obediente a lo que Dios me ha llamado a hacer en esta temporada. Quiero, por la gracia de Dios, cumplir el propósito para el cual me llamó. Pero a veces en mi corazón encuentro que quizás hay otras motivaciones, que no, que quiero compartir el nombre de Jesús, y a veces encuentro en mi corazón que parte de mí también quiere pero que me conozcan a mí también, y mira, que escuchen, que vean que de dónde vino. Y, y ahí es donde la inseguridad empieza a salir, y Dios gentilmente y en su gracia y muy misericordioso me dice: Carlos, vamos a tener que volver a lo básico, vamos a tener que examinar nuestros corazones para cambiar un par de cositas, y Él trabaja en mí y Él ha sido fiel. Y pues obviamente en el libro comparto un poquito más de eso, pero eso me da libertad a mí, eso me da libertad de que no tengo que pretender que yo soy el héroe, porque no lo soy. Y el punto del caminar con Jesús es que tú y yo no somos los héroes. El héroe sigue siendo Jesús. Y yo puedo venir aquí y decir: ¿sabes qué? Yo me equivoco, yo tengo errores, todavía estoy aprendiendo mucho, pero quien me está enseñando sigue siendo Jesús. Quien me ha mostrado misericordia y paciencia sigue siendo Jesús. Cualquier cosa que alguien pueda que haya visto, Mateo 5:16 dice: deja que tu luz brille delante de otros para que otros vean tus buenas obras y así le puedan dar gloria a Dios. Cualquier buena luz o buena obra o buena cosa que alguien pueda haber visto en mí, no puedo yo venir a tomarme el crédito. Es simplemente decir: ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia de mí, y si viste algo bueno, pues no fui yo, fue Él. Amén. Amén. Carlos, ¿qué es lo más difícil que has tenido que afrontar en tu experiencia como seguidor de Jesús en las redes sociales? Posiblemente para mí una de las cosas más desafiantes ha sido tener que establecer mis ritmos y los límites correctos a la hora de usar las redes sociales. Una de mis cosas favoritas que veo en la vida de Jesús es que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él era muy estratégico a la hora de interactuar con la gente. Entonces vemos que Jesús hacía dos cosas. Jesús era muy intencional en ir donde la gente estaba. Cuando yo veo las redes sociales, yo veo la gente que se congrega ahí, la gente que está en el chat y toda la cosa, y yo quiero estar donde ellos están. Entonces quiero compartirles a Jesús, quiero ir donde la gente está, quiero subir mi contenido, quiero hacer videos, quiero escribir el libro, quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pero también Jesús, aparte de querer estar donde la gente está, y se veía con multitudes, y iba al templo y estaba ocupado, Jesús, dice la Biblia, que frecuentemente Él se retiraba a lugares solos para desconectarse y orar. Entonces, uno de mis desafíos más grandes en mis redes sociales a lo largo de los años realmente ha sido encontrar cuáles son los ritmos en mi vida para desconectarme y poder pasar tiempo a solas
en oración con mi Padre. Y creo que las redes sociales hay que reconocer que literalmente están diseñadas para hacerte adicto, están diseñadas para maximizar el tiempo que tú las usas. Los dueños de Instagram y TikTok y todas estas plataformas están trabajando duro detrás de escena para decir, a ver, ¿cómo hacemos para que el consumidor o el usuario pase mucho tiempo? Vamos a ponerle un botoncito de like, uy, mira, y le va a gustar y le va a seguir dando scrolling, le va a seguir y seguir y seguir. Y es común y es muy fácil para ellos jugar con nuestra psicología, y por eso es que se nos hace tan fácil pasar 5 o 6 horas así en redes sociales consumiendo contenido, pero tan difícil pasar 5 o 6 minutos en oración con la palabra de Dios. Entonces creo que hay que tener cuidado y hay que pedirle ayuda a Dios para establecer límites. A veces yo me encuentro que tengo ganas de agarrar mi teléfono por inercia y sin pensarlo mucho quiero volver a la cuenta de Instagram o TikTok o lo que sea, y ahí es donde me tengo que detener y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y una de mis prácticas, que esto no es para todos, pero funciona para mí, yo tengo como regla para mí mismo de que por lo menos una vez a la semana, un día completo, yo no me conecto a las redes. Entonces yo intencionalmente me desconecto porque quiero cuidar mi salud mental, quiero desconectarme para tener menos distracciones. Entonces creo que eso puede que determine incluso qué tan saludable está tu relación, no solo con tu familia, salud mental, pero también tu relación con Dios. Porque si Dios anhela tener intimidad contigo, es muy difícil tener intimidad con alguien que está constantemente distraído. Yo estoy casado, tengo más de 10 años con mi esposa, y si yo quiero hablar con ella o ella quiere hablar conmigo y ella está constantemente en su teléfono, se nos va a hacer muy difícil poder tener una relación, una cercanía, una intimidad. Algo similar sucede con Dios. Sí, y yo sé que a muchas personas le va a encantar tu libro porque ahondas muy profundamente acerca del tema de la intimidad con Dios en tu libro. Yo sé que las personas, una vez que lo lean, van a ir como avanzando. A mí me pasó, lo confieso, empecé leyendo el prólogo y dije, wow, está buenísimo, vamos por el primer capítulo, buenísimo, vamos por el segundo. Y así, y yo sé y les animo a muchas de las personas que están allí conectadas a que lo adquieran y lo empiecen a leer porque de verdad que está buenísimo. Carlos, ¿cuál es el rol de la iglesia en esta era digital? Los pastores, los líderes de jóvenes, las personas que están en la iglesia no la tienen fácil. De hecho, yo te confieso que trabajando en este mundo del libro y de la literatura y de la página impresa, y aún hablando de las Biblias como tal, hay muchos pastores que me vienen y me comentan y me dicen, Kathleen, cuán difícil es muchas veces llegar a la iglesia y saber que la gran mayoría de las personas ya no están llevando la Biblia física de papel, sino que simplemente sacan el teléfono y empiezan a abrir y a hacer a llevar la palabra de manera digital, pero muchas veces se están olvidando lo importante que es también tener la Biblia física. Claro. Entonces, sé que esto está apareciendo como un reto para la iglesia de hoy día, de realmente cuál debería ser el reto de nosotros o el rol como iglesia en esta era digital. Creo que son dos cosas. La primera, cuando vemos la era digital en la que nos encontramos, creo que tenemos la responsabilidad de asumir una mentalidad de misionero. Un misionero, ¿qué es lo que hace? El misionero observa la cultura e intenta, y con la sabiduría y la gracia de Dios, poder introducirse en la cultura y redimir lo que se puede redimir para compartirles a otros de Jesús. Entonces creo que a la hora de ver las redes sociales, la iglesia necesita identificar cuáles son aquellas cosas que podemos redimir o darle un uso para la gloria de Dios y para la bendición de otros, y hacerlo. Hay iglesias que yo he hablado también con otras personas que quizás tienen una idea de que no, que todo es malo y todo hay que rechazar y mejor eliminemos todas las plataformas. Eso puede que sea cierto para algunas personas. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No es para mí. Yo te digo, listo, elimina lo que quieras y mira, ve a leer la Biblia o ve a la iglesia o simplemente desconéctate, porque algunas personas necesitan eso. Pero generalmente hablando, sí creo que necesitamos personas astutas dentro de la iglesia utilizando las redes sociales. Hay un
una sección en el libro de Crónicas donde habla que había un grupo en el pueblo de Israel, en el ejército, que sabía identificar los tiempos, y por eso ellos eran los que les decían al pueblo de Israel qué hacer, porque Dios les había dado un don. Mi oración para la iglesia hoy en día es que Dios nos dé ese don de poder identificar cuál es el tiempo en el que vivimos y poder aprovechar esas herramientas, aprovechar los Instagram Lives, ser astutos, ser estratégicos y poder compartir la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, volviendo a lo que dijiste, creo que también hay que tomar en cuenta que a la hora de usar las redes sociales como cristianos y como iglesia, la influencia de la palabra de Dios necesita ser más fuerte que la influencia de lo popular en el mundo y en las redes sociales. Es muy, muy fácil a veces permitir que la influencia de las redes sociales sea más fuerte en nuestras vidas que la influencia de Jesús. Por eso, así como dijimos, si en el libro me parece que menciono un poquito sobre esto, que si, y lo digo con mucha gentileza si nos están escuchando, porque eso también me confronta a mí, pero cuando tú pasas 4 horas o 5 horas en redes sociales, pero solo pasas 4 o 5 minutos en oración con Dios o en la palabra de Dios, uno de los dos tendrá más influencia en tu vida. Obviamente el que sea más tiempo. Entonces, eso se ve diferente para todos. Y mi invitación no es para que te sientas mal si nos estás escuchando. Mi invitación es para animarte de que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Lo que Dios tiene para ti es más. Amén. En el tiempo, en el secreto, en la palabra de Dios. Yo sueño y mi oración es que nuestra generación sea una generación que se enamore y se obsesione con la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso no sucede cuando pasamos horas y horas y horas distraídos en redes o en nuestro teléfono y solamente un poquitito de tiempo. Dios dice, no, yo quiero que sea más. Yo quiero más de tu atención. Lo que tiene tu atención tendrá tu devoción. Y si tu atención está solamente en tu pantalla o en tu tecnología, pues nos vamos a perder de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Carlos, 3 razones para leer el libro Sígueme. Bueno, 3 razones. Número 1, el título Sígueme viene directamente de la invitación que Jesús te hace a ti personalmente. Entonces mi oración es que cuando tú leas el libro, tú escuches a través del poder del Espíritu Santo la voz de Jesús hablándote a ti personalmente y enseñándote y trayendo mayor claridad qué significa para ti personalmente seguirle en este tiempo. Esa es la primera. Número 2, la segunda razón por la que necesitas leer este libro, Sígueme, es porque, amigos, vivimos en un tiempo caótico. Hay ansiedad más fuerte de que nunca, hay distracción, los teléfonos, las redes sociales cambian y considero que esta es una herramienta que te va a ayudar con sabiduría de parte de la palabra de Dios a poder manejar todas esas cosas, a decir, ¿qué hago con esto? Y quizás tienes amigos que quizás tienen diferentes creencias o diferentes perspectivas y no entienden por qué tú, siendo seguidor de Jesús, vives la vida que vives y por qué tu vida se ve diferente. Entonces, en el libro, mientras abordamos los diferentes temas, y ahí creo que también te va a ayudar a poder comprender, ok, identidad, sexualidad, sentimientos, salud mental. Eso es lo que un seguidor de Jesús hace con todo esto y de esta forma vives. Y número 3, porque mi objetivo con escribir este libro no es levantar solamente una audiencia. Es más, no es levantar una audiencia, es levantar un ejército. Entonces, a la hora de que tú leas este libro, te vas a sentir empoderado. Mi oración es que el Espíritu Santo empape cada página y cada letra de ese libro para que despierte un fuego en ti y entiendas que eres llamado a unirte al ejército en la misión que Dios tiene para tu vida hoy. No es un accidente de que vives en este tiempo. No es un accidente de que vives en la ciudad en la que vives, en el momento en el que estás, en la familia en la que estás, en la iglesia en la que estás. Dios tiene un propósito puntual y es muchísimo mejor y Él quiere revelártelo y te ha llamado a ser parte de este ejército para que seas empoderado, para que con su gracia y su poder seas de bendición
al cumplir el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Y puede que eso tenga que ver con tu uso de las redes sociales, puede que eso tenga que ver en tu ámbito de negocios o en tu familia o en tu iglesia, independientemente de cuál sea. Creo que este libro, Sígueme, te va a ayudar a poder identificar cuál es ese papel. Y a través de esas palabras, mi oración, así como te dije, es que el Espíritu Santo te dé esa convicción y avive ese fuego en tu interior. Amén. Me gusta mucho cuando te refieres a que Dios nos hace la invitación de ser parte de este ejército, porque de hecho tú comienzas tu libro con este versículo que dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que los reclutó como soldado. Segunda de Timoteo 2:4 es... Amo ese verso. Definitivamente sin palabras. Me encantó, Carlos, esta conversación contigo, de verdad que la hemos disfrutado mucho. Les quiero recordar a todas esas personas que nos están escribiendo, que están allí conectados, que quieren adquirir el libro, que este libro ya está disponible en nuestra plataforma en www.lucianosbooks.com. Ustedes pueden entrar ahí a la página, pueden adquirirlo. Se hacen envíos a todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Carlos, ha sido un gusto y un placer. Que se repita. Caitlin, muchísimas gracias. Me encantaría volver a unirme a uno de estos lives y poder platicar de nuevo contigo. Muchas gracias a ti y a todos los que en este momento ya estuvieron comentando y estuve leyendo. Gracias, amigos, por el apoyo. De verdad, creo que esto se logra juntos, así que les aprecio y pues sigamos adelante juntos en esto. Dios les bendiga, Carlos. Un abrazo, Dios te guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Caitlin. Bye.